En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo, el amor sin medida del Padre y la comunión viva del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy, el Vicario de Cristo, el Papa León XIV, con su corazón lleno de amor pastoral, invita a todos los fieles a inclinarse ante la misericordia divina como quien regresa a casa tras un largo camino de silencio interior. En humildad, frente al espejo de la verdad que es Cristo, reconozcamos nuestras faltas no con temor, sino con la confianza de hijos que suplican: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que el Dios de toda compasión nos purifique, borre nuestras culpas y nos introduzca en la eternidad gloriosa. Amén. En este nuevo amanecer, cuando los primeros rayos del Espíritu rozan las almas con ternura, los hijos de la Iglesia caminan con el corazón encendido hacia lo alto, como incienso que sube en secreto y perfume hasta el trono del Creador. No transitamos un día cualquiera. Hoy está sellado con el sello divino, marcado en el tiempo celestial como un nuevo capítulo de gracia, un umbral hacia la renovación interior y la esperanza que renace. El Santo Padre, como heredero del pescador de Galilea y servidor entre los servidores, no se pronuncia desde su humanidad, sino como caja de resonancia del clamor del pueblo de Dios. En su voz resuenan los gemidos del mundo escondido, los llantos que nunca fueron escuchados, las oraciones lanzadas como flechas desde los lugares donde el olvido parece reinar. Muéstranos tu rostro, Señor, gritan en la noche quienes ya no encuentran consuelo en las promesas del mundo. Y León XIV escucha, no con los oídos del poder, sino con el corazón del pastor que no duerme. Sí, el cansancio del mundo es real. Las guerras, la mentira, la frialdad del alma moderna parecen habernos robado el aliento. Sin embargo, la sed del alma humana sigue viva, y quizá más ardiente que nunca. Es una sed de lo eterno, de lo santo, de lo verdadero, y ese anhelo solo puede ser colmado donde reina el silencio y la humildad, allí donde Dios se esconde para ser hallado, en la sencillez del pesebre, en el altar donde se inmola el cordero, en la hostia blanca que calla pero lo contiene todo. Él vive en el Santísimo Sacramento, vive en las Escrituras que la Iglesia proclama con fidelidad. Vive en el murmullo de un alma que, sin decir nada, se abre de par en par al misterio. El camino que hoy comienza, como nos recuerda constantemente el Papa León XIV, no es un acto institucional ni una estrategia de gobierno. Es un regreso, un viaje de vuelta al corazón de Dios, una travesía del alma, guiada por la estrella que no se apaga. María, la Madre de la Iglesia, la Reina de la Paz. A ella nos encomendamos como niños que se cobijan bajo el manto materno. Que su dulzura nos cubra en medio del combate, que su oración poderosa nos sostenga en cada paso, porque sin María no hay esperanza que resista. Sin ella, la victoria no llega. Así como estuvo en el Calvario, firme al pie de la cruz, así permanece hoy, junto a nosotros, frente a la cruz de un mundo que sangra y de una iglesia que sufre, pero que aún se mantiene de pie. El rosario, rezado con fe viva, será como espada afilada y escudo de luz en esta lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra la desesperanza que quiere robarnos el alma. Queridos hermanos en la fe, el clamor por justicia ya no es un eco lejano, brota desde los corazones que laten en las calles vacías y se eleva desde los templos que aún duermen. Pero esa justicia no nace de leyes frías, sino del fuego del Espíritu que transforma el corazón humano. Es la justicia que brilló en la vida de San José, el hombre justo no por sus palabras, sino por su obediencia callada. Es la justicia del Evangelio que devuelve al pobre su lugar de dignidad, no como estrategia social, sino como presencia viva del Señor entre nosotros. La tierra misma gime, como escribe San Pablo en Romanos 8, 22, sufriendo dolores de parto,
mientras aguarda la revelación gloriosa de los hijos de Dios. Y es que no estamos ante la creación de algo nuevo, sino ante el despertar de lo que siempre ha sido, la esposa de Cristo, llamada a cumplir su misión, anunciar el reino con manos que abrazan, con palabras que sanan, con gestos que devuelven el sentido. El Papa León XIV no ha venido a cambiar las columnas del templo, ha venido a soplar sobre las brasas para que vuelva a encenderse la llama del amor primero, a recordar que la lámpara aún brilla si se alimenta con el aceite de la fe vivida, porque para León XIV, la lámpara que ilumina nuestros pasos no es otra que Cristo mismo, y la llama que arde sin extinguirse es su amor lleno de misericordia, aun cuando los vientos del pecado soplan con la fuerza de una tormenta desatada. Así lo contemplaba en su oración profunda, recordando con ternura las palabras de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. En esta roca, firme de fe, León XIV apoyaba la esperanza de su rebaño. A los jóvenes, que muchas veces se debaten en la duda y la ansiedad, León XIV les susurra con dulzura: no teman al silencio, porque en ese silencio habita la voz inconfundible del Señor. A los mayores, esos abuelos que rezan con fidelidad en sus cuartos, les decía con reverencia: cada lágrima que derraman es una perla preciosa a los ojos del Padre. A los enfermos, a los marginados, a los que son perseguidos o simplemente olvidados por la sociedad, el Papa recordaba con fuerza: la Iglesia no los olvida, y mucho menos yo, que soy su servidor. Son ustedes, invisibles ante los ojos del mundo, los que en verdad sostienen los cimientos de esta humanidad desgastada. Nos encontramos, decía León XIV, en un umbral delicado, el que separa la lógica de este mundo que impone y la lógica del Evangelio que propone. Un umbral entre la asfixia de la desesperanza y el oxígeno de la fe que salva. Desde ahí, el Papa extendía su mano, no con la altivez del sabio, sino con la humildad del hermano. No desde la cátedra del teólogo, sino desde la carne viva de un testigo de la ternura divina. Esa ternura que jamás abandona a sus hijos. Este mensaje lo repetía sin cesar. León XIV no le pertenece. Le fue dado por aquel que lo llamó incluso antes de que viera la luz del mundo. Le fue confiado por la Iglesia que lo abrazó, lo formó, lo alimentó, lo envió. Este mensaje es también de ustedes, porque sin ustedes no hay Papa, y es de María, Madre de la Esperanza, que le susurra cada amanecer: no olvides a mis hijos. Por eso, antes de avanzar, invitaba a todos a una pausa sagrada. Cierra los ojos, alma bendita, respira. Deja que la paz de Cristo, esa paz sin armas ni arrogancia, proclamada desde el balcón de San Pedro, entre en lo profundo de tu ser. No es una paz superficial ni emoción pasajera. Es la paz que brota del corazón traspasado del Redentor. Es la paz de la Eucaristía, donde el Príncipe de la Paz se ofrece por completo, sin reservas, por amor. Estamos apenas comenzando un capítulo nuevo, pero no se trata de una página escrita por manos humanas. Es un relato trazado por los ángeles, con cada oración que nace desde la fe sencilla de su pueblo. Es tiempo del regreso al abrazo del Padre, del llanto que se convierte en esperanza redimida. Si estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Es porque el Espíritu te ha traído, porque María ha intercedido, porque Cristo te espera con los brazos abiertos. Hijo, hija, abre tu alma. No endurezcas tu corazón, como hicieron aquellos en el desierto. Salmo 95, 8. Ábrelo, como lo abrió María en la Anunciación. Di sí al Dios que vuelve a pasar, al Dios que sigue llamando, al Dios que, aunque todo parezca tinieblas, sigue siendo luz que jamás se apaga. Y si ahora tu corazón arde, como ardían los corazones de los discípulos en el camino de Emaús. San Lucas 24, 32.
Si hay dentro de ti un anhelo sin nombre, un deseo de seguir escuchando la voz del Papa, que habla desde el alma de la Iglesia, entonces acércate. León XIV, como pastor, no ofrece discursos sino presencia. Amadísimos hijos e hijas de la Santa Iglesia, en esta segunda parte de su reflexión, guiada por el Espíritu de la verdad, que no engaña y firmemente anclada en el magisterio eterno. León XIV nos lleva al corazón mismo del anuncio apostólico, que desea sembrar en cada rincón de la tierra. Él no vino a hablar desde teorías ni desde las torres de marfil ideológicas. Vino a hablar desde el Evangelio vivido, desde la tradición que late, desde la voz de los santos que aún hoy resuena entre las paredes invisibles del cuerpo místico de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no descendió para instaurar sistemas ni ocupar tronos humanos. Él vino para sanar, redimir, salvar. Su mensaje nunca se marchita porque es eternamente fiel. Y en esa fidelidad, León XIV veía la verdadera paz. Una paz que no se compra ni se negocia, sino que brota del alma reconciliada con su Creador. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. San Juan 14, 27. Esta promesa es la raíz firme de toda esperanza cristiana. Una paz que no depende de los vaivenes del mundo, sino de la intimidad con Dios. Una paz que se nutre en la oración, se fortalece en los sacramentos y se comparte en la caridad fraterna. En su primer mensaje como pastor universal, León XIV lo dijo con voz temblorosa de emoción: no hay paz sin conversión, no hay justicia sin santidad, no hay renovación sin retorno a las fuentes puras de la fe. San Juan Pablo lo proclamó con la fuerza de un profeta de nuestro tiempo. El mundo necesita la esperanza que solo el Evangelio puede ofrecer. No tengan miedo de abrir las puertas a Cristo, dijo con voz firme. León XIV, desde la cátedra de Pedro, lo confirma con el alma ardiente de quien ha contemplado el rostro de Cristo en la oración y en el clamor del pueblo. Hoy, esa invitación se convierte en mandato pastoral. Abramos de par en par nuestras puertas a Cristo. No como una consigna vacía, sino como un grito de amor, un acto de valentía espiritual. Cerremos las puertas al pecado que seduce, a la tibieza que adormece, a la autosuficiencia que engaña. Porque si la Iglesia se esfuerza en dialogar con todos pero olvida postrarse ante el Santísimo, corre el peligro de extraviar su alma y perder el centro que la sostiene. Papa León XIV, en sus palabras y silencios, ha recordado que la justicia social que anhelamos en nuestros pueblos latinoamericanos no puede surgir de ideologías cambiantes ni de alianzas de ocasión. Esa justicia profunda y verdadera florece solamente desde la caridad que nace del corazón de Cristo. Como ya lo enseñó León XIII en su histórica encíclica Rerum Novarum, no puede haber verdadera solución a la cuestión social fuera del Evangelio. Esa es la brújula que debe guiar todo nuestro compromiso eclesial y social. No venimos a ser una ONG con cruz, ni activistas con sotana. Venimos a ser testigos del reino, sembradores de una esperanza que brota del Calvario. El Concilio Vaticano II, especialmente en la Constitución Gaudium et Spes, nos lo recuerda con ternura y profundidad. Las alegrías y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de hoy, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son también las alegrías y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. León XIV, eco fiel de este magisterio, insiste en que no podemos vivir de espaldas al dolor del mundo. No podemos encerrarnos en sacristías frías, ni en discursos brillantes pero vacíos de misericordia. Estamos llamados a encarnar la esperanza en acciones concretas, a vivirla como un fuego que calienta, no como una idea que adormece. El testimonio de los santos es nuestra mejor homilía. No predicaron con aplausos ni buscaban reconocimientos. San Francisco de Asís abrazó la pobreza como un grito de libertad evangélica, no como desprecio del mundo, sino como testimonio radical de la presencia de Dios entre los pequeños.
Santa Teresa de Ávila, con la firmeza de quien conoce el amor, reformó desde dentro, devolviendo a la Iglesia el fuego místico que tanto necesitaba. Y San José, el silencioso custodio del Redentor, enseñó con sus obras lo que 1000 palabras no logran expresar. En ellos, León XIV encuentra modelos de renovación auténtica, no cosmética, sino interior, enraizada en el Evangelio. En esta época donde los avances tecnológicos caminan más rápido que la madurez espiritual, urge volver los ojos al rostro de Cristo, no a un Cristo decorativo, vacío de poder, sino al Cristo vivo, eucarístico, el que sufre en la cruz y resucita en gloria, el Cristo que nos espera, humilde, en cada misa, en cada confesión, en cada gesto de amor escondido, que transforma el mundo desde dentro. La Iglesia necesita renovación, sí, pero no como quien cambia de traje para agradar, sino como quien vuelve al primer amor, redescubrir la belleza de la Santa Misa, rezar el rosario en familia, enseñar el catecismo con pasión apostólica, vivir la castidad como libertad interior, confesar con humildad, comulgar con alma limpia. Así se construye una comunidad de santos. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, lo dijo con claridad que trasciende siglos. No hay nada tan grande como el sacerdote, excepto Dios mismo. León XIV, siervo indigno, lo ha repetido con lágrimas. No hay nada más sublime que la Eucaristía. Todo lo que somos y hacemos debe conducirnos allí, a postrarnos, a ofrecerlo todo, a amar sin reservas. Es verdad que nuestros pueblos claman por justicia, y con razón, pero no olvidemos, como tanto repite León XIV, que la raíz de toda injusticia es el pecado, y la fuente de toda renovación verdadera es la gracia. Nuestra misión como Iglesia no es solo señalar el mal, sino mostrar el rostro de la santidad posible. No solo corregir desviaciones, sino invitar al encuentro con el Cristo, que llena de sentido la existencia. El Papa no es un gestor de ideas ni un administrador de instituciones. Es el centinela del misterio, el servidor de los servidores, el guardián de la fe entregada una vez por todas a los santos. Y desde ese lugar de servicio, Papa León XIV proclama con convicción: la única esperanza que no defrauda es Cristo. La única justicia que permanece es la del Evangelio. La única renovación verdadera es la que brota de un corazón transformado por la gracia santificante. A todos ustedes, fieles de a pie, familias luchadoras, sacerdotes entregados, religiosas y religiosos, jóvenes apasionados por la fe, ancianos llenos de sabiduría y oración, les ruego como pastor, les invito como hermano, les exhorto como sucesor de Pedro. Desde el corazón mismo de la Iglesia, Papa León XIV, pastor con alma de padre latino y espíritu de fuego evangélico, solía recordar con pasión: no teman vivir su fe con autenticidad radical. Él clamaba con fuerza en sus catequesis que no hay lugar para la vergüenza cuando se trata del Santo Evangelio. No oculten la luz del mundo debajo de la mesa, repetía, con la misma urgencia con que los primeros cristianos daban la vida por confesar a Cristo. El Papa recordaba con reverencia a San Maximiliano Kolbe, a Santa Edith Stein, a San Óscar Romero, esos testigos que no solo hablaron, sino que sangraron si era necesario, sin jamás silenciar la verdad. En la visión espiritual del Papa León XIV, el cambio del mundo no radica en alterar estructuras, sino en transformar corazones. Y para esta transformación, él siempre señalaba a María, con ternura de hijo y devoción inquebrantable. Decía que en cada combate espiritual, ella es nuestra capitana. Cuando cae la noche, su estrella guía. Bajo cada cruz, su manto cobija. Invitaba a rezar el Santo Rosario con la devoción sencilla del pueblo latino, en familia, en silencio, en adoración. Para él, el rosario era la cadena que ata al demonio y desata los milagros. Amados en Cristo, como decía León XIV,
No basta con anhelar un mundo distinto. Hay que construirlo desde dentro, desde la raíz del alma. Hay que educar la conciencia, moldear el corazón, ordenar los afectos. Y esto solo se alcanza en la escuela de la Iglesia. Escuchando la palabra, recibiendo los sacramentos y caminando sostenidos por la comunión de los santos. Que San Benito nos regale disciplina, que San Ignacio nos dé discernimiento, que San Juan Bosco nos enseñe a abrazar a la juventud, que Santa Catalina de Siena nos anime a corregir con coraje, y que María, Madre de la Esperanza, nos enseñe a confiar incluso cuando todo parece perdido. Y ahora, al contemplar el llamado que nos viene del Evangelio y del Magisterio, el Santo Padre León XIV solía invitar a mirar más allá de las palabras escritas, a mirar hacia el símbolo, porque el símbolo habla donde el lenguaje se queda corto, porque el símbolo toca el alma donde la lógica no alcanza. Él decía con convicción que, cuando la razón tropieza, es el símbolo el que toma la mano. Y así hablaba Jesús, no con discursos áridos, sino con parábolas vivas, con imágenes que cruzan los siglos y alcanzan el alma. Hoy resuena, como en una homilía suya, la historia de una lámpara. En una abadía perdida entre montañas del sur de Italia, ardía sin cesar una lámpara consagrada a la Virgen. Por más de 2 siglos, ni guerras, ni plagas, ni terremotos lograron apagarla. Pero una noche, el prior, anciano y sabio, despertó de un sueño con una voz. Cuando mi pueblo se aleje de la oración, mi luz se extinguirá. Corrió a la capilla. La lámpara estaba apagada. Los monjes comprendieron en silencio que la oración se había vuelto rutina, el corazón se había enfriado. La lámpara era mucho más que aceite. Era símbolo de fidelidad. Y aquella noche, el símbolo habló. Hijos, ¿cuántas veces nuestras lámparas se apagan? ¿Cuántas veces nuestras palabras sagradas carecen de fuego? ¿Cuántas veces encendemos velas en los altares, pero nuestro interior permanece en tinieblas? Como enseñaba San Bernardo, donde está María, el demonio no entra. Bajo su protección, el alma no cae. Volvamos a ella. Encendamos el rosario. No permitamos que la noche nos encuentre dormidos. También se contaba en sus homilías el sueño de una madre joven. Afligida por los miedos del mundo, se arrodillaba cada noche ante una imagen de San José. No pedía riquezas ni éxito, solo paz para su hijo, que empezaba a alejarse de la fe y a extraviarse en senderos oscuros. Una noche, mientras las lágrimas corrían como ríos silenciosos sobre su rostro, aquella madre se quedó dormida sin notarlo, envuelta en una plegaria sincera. En su sueño, apareció San José, sereno y fuerte, cargando al niño Jesús entre ruinas y fuego. El niño lloraba, y San José no decía nada, solo avanzaba, firme, sorteando los escombros con una ternura protectora. Al despertar, comprendió el mensaje con claridad evangélica. Así como San José custodió al Redentor en la tierra de Egipto, también ahora resguarda, con amor silencioso, a cada hijo extraviado, no con espadas, sino con la firmeza suave del que ama sin condiciones, no con reproches, sino con la constancia de quien espera sin rendirse. Y esa noche, el hijo volvió. Sin aviso, sin palabras, volvió como quien responde al llamado invisible de un ángel. Papa León XIV, profundamente conmovido por visiones como estas, recordaba con frecuencia a los fieles que San José no es figura del pasado, sino vigía del presente, el protector de nuestras familias en tiempos de sombra. Lo decía con la certeza del pastor que ha visto milagros nacer en medio del polvo y del silencio. En otra parte del mundo, en una ciudad europea dormida bajo el peso del cemento y del olvido, mientras las iglesias se vaciaban y los corazones se llenaban de ruido, un sacerdote, sin hacer ruido ni esperar aplausos, tomó una decisión que parecía una locura santa. Cada madrugada, antes que el sol asomara, abría las puertas del templo y colocaba en el altar el Santísimo Sacramento. No había cantos, ni luces, ni discursos,
solo el cuerpo vivo de Cristo brillando como faro en la noche del mundo. Al principio, nadie venía. Luego, una enfermera terminando su turno, un conductor de autobús, una viuda cargando su duelo, un joven luchando con sus sombras. Todos llegaron, uno a uno, sin decir palabra, solo para arrodillarse y llorar. Al mes, la capilla estaba llena antes del alba. La ciudad aún dormía, pero allí, frente al Señor, nacía un pueblo nuevo, un pueblo silencioso, eucarístico, fuerte. Un pueblo que no alzaba la voz en las redes, pero sostenía al mundo con la fuerza de su adoración. El Señor predica con su silencio, escribió aquel sacerdote en su diario. León XIV solía citar este testimonio con voz temblorosa, señalando con su mirada de padre que el Santísimo Sacramento es el corazón palpitante de la Iglesia. No hay renovación sin Eucaristía, no hay paz sin adoración, no hay misión sin genuflexión. ¿Cuánto hemos perdido por no adorar? ¿Cuánto recuperaríamos si volviéramos al sagrario? Como enseñó Santa Teresa de los Andes, la Eucaristía es mi cielo en la tierra. Quien no comulga, no vive. Quien no adora se muere por dentro. Y estas historias, que podrían parecer cuentos de abuelas piadosas, son en realidad parábolas vivientes, mensajes del cielo que atraviesan los siglos para encarnarse en nuestras luchas cotidianas. Papa León XIV, en su sabiduría sencilla, solía advertir que la lámpara apagada nos llama a renovar nuestra oración. El sueño de San José nos recuerda que Dios trabaja en lo oculto. El Santísimo en la madrugada nos enseña que solo en la Eucaristía encontramos lo que el mundo no puede dar. Y entonces miraba a cada uno de nosotros, como pastor que conoce las heridas de su rebaño, y preguntaba con voz de padre: ¿y tú, alma amada de Dios, qué lámpara debes volver a encender? ¿A qué sueño debes confiar tu familia? ¿Ante qué altar estás llamado a arrodillarte cada día? Los símbolos, decía León XIV, hablan cuando ya no escuchamos, gritan cuando el alma calla, despiertan cuando la esperanza se duerme. Por eso, al concluir estas parábolas del alma, el Santo Padre dejaba grabada en el corazón de los suyos una sola frase: el que adora no se pierde, el que reza no se rompe, el que ama a María siempre vuelve a casa. Y con esa verdad resonando como campana interior, se dirigía a su pueblo con el amor firme del pastor que no impone, sino que invita, no controla, sino que enciende fuegos. Porque, como enseñaba León XIV en cada rincón de tierra latina que visitaba, la fe se encarna, no se encierra en pensamientos. La esperanza es una decisión diaria, y la santidad se forja en lo cotidiano, en el hogar, donde nace la Iglesia, donde el primer altar es la mesa familiar, donde el primer seminario son los brazos de papá y mamá rezando el rosario, aunque estén cansados, aunque no entiendan cada palabra, porque cada Ave María es como una rosa depositada en el corazón de la Virgen, y no deja caer ni una sola flor. Desde la altura de la sede de Pedro, donde tantos pastores han contemplado el dolor y la esperanza del mundo, el Papa León XIV, con la mirada encendida por la ternura del buen pastor, solía repetir con firmeza que en cada hogar brille la cruz como faro de fe, que el Sagrado Corazón palpite en las paredes como testimonio de amor divino, y que una Biblia abierta proclame que en esa casa habita Dios. Él exhortaba que la mesa no sea solo de pan sino de bendición, que las discusiones se transformen en perdón, porque un hogar donde se reza se convierte en trinchera luminosa contra las tinieblas. Y clamaba con voz de padre espiritual: es urgente volver al sacramento de la confesión. El alma que no se limpia cae en el letargo, se endurece bajo capas de indiferencia. León XIV, siguiendo el camino de tantos santos, nos recordaba que el pecado nunca debe ser rutina, ni el demonio nuestro consejero. Con corazón quebrantado, sin máscaras ni excusas, acudamos al encuentro con la misericordia divina al menos una vez al mes. Después, decía él,
Regresemos a la Eucaristía con hambre de cielo, con el alma en ayuno y el corazón en gratitud. Que jamás digan de nosotros que comulgamos por costumbre, porque es Cristo vivo, real, entero. ¿Cómo recibirle sin temblor? ¿Cómo no postrarnos ante Él, hijos? Si de verdad anhelamos cambiar el mundo, arrodillémonos. León XIV lo decía claro. La revolución verdadera no se grita, se ora, se gesta en la madrugada, en la soledad de una capilla olvidada, donde unos pocos adoradores en silencio abren las puertas a la sanación del mundo. Ayunen, hijos. Ayunen con fuerza de alma. No solo de alimento, sino también de pantallas, de críticas, de lujuria, de palabras huecas. Ayunen por quienes no creen, por los enfermos, por los sacerdotes, por los que persiguen a la Iglesia. León XIV insistía: el ayuno y la oración son llaves que mueven el cielo, y sirvan. No esperen que los llamen. Busquen al marginado, al anciano en soledad, al migrante herido. Sirvan en lo oculto, sin cámaras ni aplausos, porque cada gesto de amor escondido se convierte en tesoro eterno ante Dios. A los jóvenes, el Papa León XIV les hablaba con la ternura de un abuelo y la fuerza de un profeta. No teman ser distintos. No teman ser puros. No teman amar con todo el ser. Cristo no quita nada, lo da todo. Y si Él les llama al sacerdocio o a la vida consagrada, no huyan. Respondan como María: hágase en mí según tu palabra. San Lucas 1:38. Y a ustedes, los que sufren en cuerpo o espíritu, los que conocen el sabor del dolor y el silencio de la noche, León XIV los llamaba el tesoro escondido de la Iglesia. No maldigan su cruz, únanla a la de Cristo. Cada lágrima suya sostiene al mundo, cada noche de insomnio fortalece al Papa. El cielo será su herencia. A los sacerdotes, Él les rogaba con lágrimas: sean hombres del altar, no hombres de agenda. Que su vida sea oración viva. Celebren cada misa como si fuese la última. No teman anunciar la verdad, aunque queme, porque solo la verdad redime y solo la Eucaristía transforma. Hermanos en la fe, recemos el Santo Rosario cada día, en silencio, en familia, en comunidad. Donde María entra, el mal huye. El rosario es escudo, armadura, escuela de contemplación. Participen en su parroquia con alma viva, no como clientes, sino como piedras del templo. Amen la liturgia. Conozcan la palabra. Formen su conciencia. Aprendan el catecismo. Defiendan la fe. Amen al Papa. Aún en la tormenta. Usen los sacramentales sin vergüenza. Agua bendita, medallas, escapularios. No son supersticiones. Son señales visibles del amor invisible. Bendigan sus hogares. Enseñen a los niños a santiguarse. La fe entra por los sentidos, y estos signos abren las puertas del cielo. Amados, la renovación nace en lo cotidiano, en cómo saludamos, en cómo trabajamos, en cómo perdonamos lo imperdonable, en cómo elegimos el bien aunque nadie nos mire. Y si caes, levántate, corre al confesionario, abraza la cruz, mírate en el espejo de la misericordia. Porque como dijo Santa Faustina, cuanto mayor el pecador, tanto más derecho tiene a mi misericordia. Diario 723. Estamos llamados no solo a reflejar la luz, sino a arder. Y quien arde en Cristo, alumbra, purifica, despierta, transforma. Desde lo alto de la cátedra petrina, el Santo Padre León XIV contempla con el corazón traspasado por la ternura divina y con la mirada fija en sus hijos e hijas, esparcidos por todos los rincones del mundo hispano. Con voz serena y llena de celo pastoral, no impone normas, sino que, como un padre amoroso, ofrece senderos de regreso al corazón de Dios. Mira al pueblo con el alma desnuda,
llevando entre sus manos el Evangelio y en sus labios una súplica ardiente. Ahora, con todo esto dicho, no para imponer reglas, sino para ofrecer caminos, te miro con el corazón en la mano y te pregunto, así habla quien ha sido llamado a confirmar a sus hermanos en la fe. Y con palabras que no son propias, sino eco del cielo, León XIV proclama que este mensaje no es discurso, sino murmullo divino, una caricia del buen pastor. Un llamado urgente a regresar al redil, a despertar del letargo del alma, a ponerse de pie y caminar. No son meras palabras lanzadas al viento, pues un mensaje sin respuesta evanece como niebla. Una palabra sin decisión muere en los oídos. Por ello, con la fuerza de la autoridad apostólica, proclama: hoy es el día de la conversión. Hoy es el momento del regreso. Hoy es la hora de la misericordia. Hoy es Hoy es el día de la conversión. Hoy es el momento del regreso. Hoy es el momento del regreso. No hay que esperar merecimientos ni seguridades humanas. El Papa repite con vehemencia lo que ha aprendido a los pies del Maestro. Ven cómo estás, con tus heridas, con tu vergüenza, con tu historia quebrada. El Padre no espera perfección, espera hijos. El Hijo no vino por justos, sino por quienes se perdieron. El Espíritu Santo no busca tesoros, sino corazones dispuestos. León XIV, movido por su amor a las almas, grita al mundo: te has alejado, regresa, has pecado, arrepiéntete, pide perdón, estás roto. Déjate sanar, porque Cristo jamás se cansa de ti, ni se escandaliza de tu miseria. Él se acerca más, se hace uno contigo, porque su amor no tiene medida. Y allí, en las palabras eternas del Evangelio, el Papa encuentra la imagen más profunda. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. San Lucas 15, 20. Esta es la mirada que Cristo te dirige hoy. No es mirada de juicio, sino de júbilo, de bienvenida, de fiesta celestial. Si hoy escuchas estas palabras, no es coincidencia. Es porque el cielo te llama, porque María ha intercedido por ti, porque el Espíritu ha abierto la puerta invisible de la gracia. No la cierres, no la ignores, no la pospongas. El sucesor de Pedro, con rostro humilde y lágrimas contenidas, te suplica: ve al Santísimo, arrodíllate, llora si hace falta. Háblale a Jesús como quien habla a su Salvador. Dile: Señor, aquí estoy. No merezco nada, pero tú lo diste todo por mí. Hazme nuevo. Después, sin miedo, entra al confesionario. No temas el tiempo ni el tamaño de la culpa. Allí no te espera un juez, te espera un médico del alma, un padre que llora de gozo al verte regresar. Y luego, vuelve a comulgar, pero con el corazón encendido. La Eucaristía no es costumbre, es vida, es cielo anticipado, es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Papa León XIV ha repetido incansablemente en sus homilías que el mundo solo cambiará cuando cambien los corazones, que las familias sanarán cuando el amor recupere su dimensión sacramental, que la Iglesia se renovará cuando sus miembros doblen rodillas y silencien sus labios ante la majestad de Dios. Lo dicho, lo rezado, lo soñado, debe ahora traducirse en vida verdadera. Y así, antes de concluir su mensaje, el Santo Padre invita, no con la voz del deber, sino con el susurro del alma, a rezar juntos esta oración. Con todo el corazón, sin reservas, como hermanos bajo el manto de María y bajo el cuidado de San José, Señor Jesús, por intercesión de tu Santa Madre, la Virgen María y del glorioso San José, custodio de la redención, te entrego mi vida, mi pasado, mis pecados y mis heridas. Lléname de tu Espíritu.
purifica mi alma y guíame hacia tu sagrado corazón. Hazme fiel a tu evangelio, humilde en el servicio, valiente en la prueba y perseverante en la fe. Haz de mí un reflejo de tu luz, una voz de tu verdad, un instrumento de tu paz. Reina en mi hogar, en mi trabajo, en mi alma. Hazme Eucaristía viva, hazme Iglesia, hazme tuyo, para siempre. Amén. Y ahora, conmovido hasta lo más profundo, invocando la intercesión poderosa de Nuestra Señora del Rosario, de San Miguel Arcángel, de todos los mártires y confesores de la fe, León XIV, como Padre y Pastor, imparte con manos temblorosas de amor la bendición que brota del mismo corazón de Cristo. Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.